Muy bien, bienvenidos de nuevo. Retomamos la sesión, la última sesión, el último bloque del curso, donde precisamente queríamos ilustrar, dar dos ejemplos de iniciativas que creemos que tienen el compromiso social en su ADN y creemos que son buenos ejemplos de buenas prácticas. Empezaremos con el profesor Josep Lluís Martí, que es profesor de Filosofía del Derecho y de Política en la Universidad Pompeu Fabra. Él está especializado en teoría democrática y constitucional en un área del conocimiento en la que ha publicado, obviamente, muchas publicaciones académicas, pero también varios libros. Actualmente es el comisionado para la iniciativa promovida por la Universidad Pompeu Fabra de Bienestar Planetario, que es la iniciativa que nos contará. José Lluís, por favor, el micro es todo tuyo. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias a Sonia y a la Universidad Menéndez Pelayo por organizar estas jornadas. Gracias a todos por venir y por el interés. Para mí siempre es un placer explicar algunas líneas generales. No voy a entrar muchísimo en detalles, pero desde el principio ya me ofrezco a que quien le interese el PowerPoint, o bien Sonia os lo puede hacer llegar, o yo, me escribís un correo electrónico, luego al final veréis mi dirección de correo electrónico. Y estaré encantado de compartir el PowerPoint y también de tener la conversación que queráis sobre este tema, ¿no? Antes de empezar con las diapositivas, que además no las explicaré todas en detalle y con mucha profundidad, pero sí que me interesa que os quede muy clara la idea de lo que intentamos hacer en la Pompeu. Pero antes de eso, y como marco general, me parece, ahora justamente en la pausa lo comentábamos, yo veo, y en realidad esta es la apuesta principal detrás de esta iniciativa que ahora os explicaré, veo que la investigación y la ciencia, y no solo la investigación, ahora veremos cómo nosotros apostamos por llevar más allá nuestra actividad de la investigación pura, pero la investigación, para empezar, y las otras actividades que después explicaré, solo pueden ser planteadas, nos parece, esta es nuestra convicción, desde una lógica colaborativa. Entonces, esta iniciativa es una iniciativa que surge de la Universidad Pompeu Fabra, se han ido sumando otros actores, otras instituciones de investigación locales e internacionales. Para nosotros, lo que más nos complacería sería que esto al final deje de asociarse a la Pompeu Fabra, porque esto no se trata de tener ningún copyright ni de mantener ni siquiera ningún reconocimiento especial. Lo importante aquí es hacer avanzar el conocimiento, hacer avanzar la ciencia y hacerlo de una forma, como ahora explicaré, muy enfocada, muy orientada a los grandes retos que tenemos delante, que entiendo que es lo que habéis discutido ayer y hoy. Voy a intentar hacer tres cosas, pero como digo, pasaré brevemente o rápidamente por algunas de ellas. Primero os explico, las diapositivas están en catalán, espero que esto no sea un problema para nadie. Os explico brevemente cómo surgió esta iniciativa y qué es lo que nosotros entendemos por bienestar planetario, que es una de las preguntas que siempre nos hacen al principio en cualquier conversación sobre este tema. Después os explicaré las iniciativas y las estrategias y acciones más importantes que hemos puesto en práctica y que estamos todavía desarrollando. Y acabaré con unas pinceladas rápidas también sobre nuestro proyecto estrella dentro del marco de la iniciativa del bienestar planetario, que es la creación de un instituto de estudios avanzados, de alta investigación y de excelencia, pero con unas notas características que después comentaré, que nos hace llamarlo, a nosotros le llamamos un instituto de estudios avanzados de nueva generación. Y lo pondré como ejemplo, entiendo, del tipo de debates que habéis tenido estos días. Comienzo por el origen de la iniciativa. La iniciativa comenzó en 2017, a finales del 17, o sea que ya en el año 17 poco pudimos hacer, y fue básicamente la visión del rector, en aquel momento rector de la Universidad Pompeu Fabra, Jaume Casals. La iniciativa, la visión que él tuvo es que la universidad, que en general estamos satisfechos con cómo aparecen los rankings, bueno, ya sabéis todo el debate que hay sobre los rankings, etcétera, pero él partía del convencimiento de que la universidad no podía seguir haciendo las cosas, seguir dando clases, seguir investigando, incluso seguir haciendo divulgación tal como lo había venido haciendo hasta ahora.
que la universidad tenía que cambiar porque el mundo ha cambiado y seguirá cambiando todavía más en los próximos años, y la universidad tenía que adaptarse a eso justamente para mostrar resiliencia y para no desaparecer en última instancia, ¿no? Y por lo tanto él pensó este proyecto como un proyecto transformador de la universidad, que lo que tenía que hacer era alinear la investigación de la universidad, no solo la investigación, también la docencia, también la divulgación, la innovación, etcétera, las cosas que hace la universidad mejores o peores, pero tenía que alinear todas esas tareas con un propósito, con un proyecto que fuera atractivo y que se vinculara, él lo veía muy claro, con los retos planetarios. La Universitat Pompeu Fabra es una universidad catalana, la sociedad hacia la que se dirige es en primer lugar la catalana, por razones obvias, la española, la europea, si queréis. Es una universidad catalana, española y europea, pero la Universidad Pompeu Fabra desde el principio también se vio a sí misma como una universidad global, como muchas otras universidades, ¿no? Las universidades, sobre todo las más potentes, tienden a verse como universidades globales. No todas lo son, pero al menos algunas lo intentan como objetivo. Entonces, la visión de Jaume Casals fue que la universidad necesitaba un propósito, necesitaba un proyecto transformador, pero también general, que pudiera agrupar distintas iniciativas y estrategias para alinear nuestras investigaciones con un objetivo de escala global. La transformación tenía que también, y este era un punto importante desde el principio, por eso lo he puesto en la diapositiva, tenía que trabajar muy bien algo que las universidades en general, no hemos sabido hacer bien en los últimos años, que es la conexión con la sociedad, con la ciudadanía. Habéis estado hablando de esto estos días, entiendo. La conexión con los problemas y los retos que existen en nuestras sociedades, tanto a nivel local como a nivel global, y los retos que tienen que enfrentar las instituciones políticas también. Esa parte la hemos hecho, hemos intentado hacerla, no es que no hayamos hecho nada y siempre se puede ver el vaso medio lleno, pero la verdad, siendo autocríticos, tal vez esta es la parte que hemos hecho peor. Tal vez hemos hecho mejor la docencia y la investigación y, en cambio, esta parte de divulgación, diseminación, innovación, impacto, lo hemos trabajado menos. Y eso nos parecía que, fuera cual fuera el proyecto, el nombre que le íbamos a poner al proyecto, el rector tenía muy claro que la visión tenía que ser orientada a conseguir resultados y a conectar la universidad con la sociedad. La visión que él tuvo, que creo que es ampliamente compartida, la compartiréis, me imagino, muchos de vosotros, es que nos encontramos ante un momento en que el planeta enfrenta grandes retos de escala planetaria y de una enorme importancia. Es difícil, digamos, exagerar porque realmente todos vemos que la importancia de estos retos es brutal. El ejemplo siempre paradigmático de esto era la crisis climática, la emergencia climática, por supuesto es el ejemplo estrella. Pero claro, entre medio, estamos hablando del año 2017, entre medio nos sucedió la pandemia y la salud global o la salud planetaria, que como ahora veréis ya formaba parte de nuestra visión inicial desde el principio, también cobró una relevancia obvia. Y no son solo estos dos retos, emergencia climática y salud planetaria, hay muchísimos otros problemas y retos planetarios, desigualdades globales, derechos humanos, seguridad nuclear, seguridad frente al terrorismo, la paz. Algunos no son nuevos en absoluto, sino que han estado siempre, pero en cambio, dado que el mundo está cambiando por muchas razones, por la globalización, por la revolución digital, etcétera, incluso los retos más antiguos están tomando un aspecto y una estructura distinta a la que teníamos hasta ahora. Sobre todo, por algo que ahora enseguida repetiré, pero sobre todo porque lo que nos hemos dado cuenta es que estos retos están interconectados. Y al estar interconectados, no ganamos nada haciendo ciencia compartimentada, cada uno desde su silo disciplinario, los juristas por un lado, yo soy jurista, los economistas por otro, los climatólogos por otro, los médicos por otro. No ganábamos nada con esta visión de orejeras, de en realidad una gran, enorme miopía, cuando los problemas están todos interconectados, porque en parte una de las características, no me extenderé sobre esto, porque me puedo enrollar mucho tiempo, porque es una de mis áreas de investigación, pero en parte porque uno de los factores de cambio del mundo en el que vivimos es que el mundo es más interdependiente y por eso es más global, ¿no? Entonces, para nosotros era fundamental que esta visión que teníamos estimulara el trabajo, no solo la investigación, pero sobre todo la investigación, pero también la docencia, la divulgación, la diseminación, etcétera, el trabajo interdisciplinario, es decir, que rompiéramos las barreras entre departamentos. Y eso, en una universidad, podéis pensar, decirlo es muy fácil,
incluso para un rector, lo puede decir gratis, digamos, llevarlo a la práctica es extremadamente complicado, porque en cualquier aproximación a estos temas que veáis de cualquier iniciativa de cualquier país, encontraréis la palabra mágica interdisciplinariedad, porque esto es lo que todo el mundo ha visto, que es obvio. Y lo encontraréis escrito en todas partes. Y cuando vayáis a ver los proyectos concretos, comenzando por el nuestro, veréis que el grado de interdisciplinariedad es mínimo, porque nos cuesta muchísimo. No nos entendemos bien, hablamos lenguajes distintos, nos miramos con desconfianza. Ahora estoy haciendo la parte negativa, pero es que realmente es muy difícil. Entonces, todos estamos ante una situación extraña. Todos vemos que necesitamos interdisciplinariedad fuertemente para tener éxito y aportar algo de valor, y a la vez no sabemos bien cómo hacerlo. Tenemos un reto nosotros mismos interno muy importante. Bueno, ¿qué entendemos por bienestar planetario? Y ahora voy a ir tomando velocidad con las diapositivas. Nosotros lo definimos en un paper que publicamos el año pasado de esta manera, pero esto es una propuesta, ¿eh? El concepto nos gustaría que estuviera abierto. Esta definición en realidad está muy inspirada por la definición de salud planetaria, que ahora enseguida diré. Creo que Esther Oliveras os habló ayer un poco de esto, así que no me extenderé mucho. Pero para nosotros el bienestar planetario se define como el estándar más alto y que podamos soñar de bienestar para las personas, por supuesto, pero también para los animales no humanos, o sea, para otros seres vivos que no son las personas, y en general para los sistemas naturales. Porque lo que hemos visto, y tenemos millones de ejemplos, no me extiendo en esto, lo que vemos todos ahora ya de una manera diáfana es que el bienestar de las personas no es independiente, no puede separarse de la estabilidad y el bienestar o la salud de los sistemas ecológicos, naturales, etcétera, los ecosistemas que conforman el planeta. Entonces, metafóricamente, podemos decir el bienestar del planeta, que incluye el bienestar de las personas, en realidad es un sistema complejo en sí mismo. Y hay que entender bien, el reto aquí científico es entender muy bien cómo funcionan las interconexiones entre los diferentes subsistemas. Los sistemas sociales, los sistemas políticos, el sistema de salud, el sistema medioambiental, el sistema climático, cada uno de los ecosistemas en sí mismos, etcétera. Esto es como entendemos nosotros la noción de bienestar planetario. La importancia del bienestar planetario es que el bienestar, que a priori definir bienestar no es nada fácil. Si queréis, luego en las preguntas intentamos hacer algún ensayo. Pero bueno, el bienestar en una noción más o menos intuitiva de lo que es bienestar es algo positivo, y la idea aquí es que el bienestar que a nosotros nos interesaría a priori más, que es el de los humanos, en realidad no es independiente del bienestar del planeta en un sentido metafórico, del bienestar de los sistemas y de los subsistemas, tanto sociales como naturales. Este paper en el que nosotros definimos esto, y para quien le interese puede encontrar más información sobre nuestra propia iniciativa, salió publicado el año pasado en la revista Sustainability, y fue un primer ejercicio de trabajo interdisciplinario. Entre los firmantes de este paper pues hay filósofos, economistas, médicos, politólogos, especialistas en comunicación. Hay gente de disciplinas muy variadas. Fue un ejercicio que nos costó muchísimo. Ahí es donde digo, podemos predicar la interdisciplinaridad que queráis, pero construir un paper como este, que es muy sencillito, tampoco quiero levantar ninguna expectativa muy alta, pero bueno, es informativo de lo que queremos hacer, no fue nada fácil. Discutíamos cada palabra, cada frase, etcétera, con lenguajes distintos, y no fue nada fácil. Bueno, fue un primer intento que a nosotros nos sirve también para canalizar algunas iniciativas. Y brevemente, porque entiendo que Esther ya os lo comentó ayer, nosotros no sabíamos, para que entendáis la génesis del concepto de bienestar planetario, a nosotros nos convenció, al rector Jaume Casals y al Josep María Antó, epidemiólogo y co-coordinador de esta iniciativa junto conmigo desde el año 2017, nos inspiró mucho una iniciativa de Lancet, de la Rockefeller Foundation y de Harvard University. Luego se creó una red internacional de universidades, que es la iniciativa de la salud planetaria. Y este es un paper, el paper fundacional de esto, salió publicado en The Lancet en el año 2015. Nuestra iniciativa fue del 17, o sea que era muy poco anterior. Y en este paper inicial, ahora hay una revista especial de The Lancet específica para salud planetaria, The Lancet Planetary Health.
Y hay un montón de estudios, congresos, yo he asistido a congresos, etcétera, sobre salud planetaria. Lo interesante aquí era que los médicos habían llegado a la conclusión de que conforme, si uno ve el foco amplio, conforme hemos mejorado los indicadores de salud humana en general, sin entrar mucho en detalles, pero en general van bien, en cambio todos los indicadores de salud del planeta van fatal. Y es imposible no pensar que en parte una cosa es consecuencia de la otra. Hemos logrado salud y bienestar para los humanos, pero en parte cargándonos el planeta, y esto a largo plazo obviamente acabará destruyendo la salud humana también. No puede existir la salud humana sin un planeta saludable. Bueno, esta idea tan sencilla, pensaréis vosotros que esto es muy obvio, ¿no? Y muy sencillo. Bueno, los médicos no lo vieron con claridad hasta el 2015, y no todos. Y entonces se dieron cuenta de que tenían que trabajar de forma interdisciplinaria, no había otra alternativa. Era necesario abordar estos problemas de forma interdisciplinaria. A pesar de eso, yo he estado en congresos internacionales de salud planetaria y todos eran médicos menos yo. Todos decían que era necesario trabajar de forma interdisciplinaria, pero les cuesta mucho hacerlo, a ellos y a nosotros, no es ninguna crítica a los médicos. Insisto en esto porque es un obstáculo que nos encontramos, que debemos vencer y para el que necesitamos vuestra ayuda. Vosotros sois los que nos tenéis también que empujar a hacerlo con entusiasmo y vosotros mismos trabajando, creo, de esta forma más interdisciplinaria. Es muy difícil y para nosotros, de hecho, una manera de intentar romper la inercia de que, en el fondo, la iniciativa de la salud planetaria, que nosotros nos podríamos haber sumado a esta iniciativa y ya está, ¿no? Hubiera sido la opción fácil. Pero la idea de llevarlo al bienestar planetario fue un intento explícito de romper la génesis de la salud planetaria, que no es otra que los estudios de salud global. Esto venía del ámbito de la salud global. Y con todos los respetos hacia el ámbito de la salud global, importantísima para nosotros hoy en día, eso causaba que en los congresos todos fueran médicos. Entonces, una manera de intentar romper esto es no poner salud solamente, sino llevarlo a bienestar, que es una cosa mucho más amplia, que puede incluir temas sociales, de igualdades sociales, de derechos, de psicología, de mil otros ámbitos que no son estrictamente el de la salud. Un apunte muy rápido. Por supuesto, para nosotros, la iniciativa del bienestar planetario se entronca con la iniciativa de los ODS de Naciones Unidas, por supuesto. Solo por marcar dos diferencias. Bueno, la similitud más obvia y el punto de conexión más obvio es que los ODS, como sabéis, son 17, todos interconectados y llevan a la que empezáis a trabajar sobre cualquiera de ellos individualmente, os dais cuenta de las conexiones que se abren con los demás ODS, con lo cual llevan esta carga de la interdisciplinaridad dentro del propio proyecto. Dos diferencias menores, pero destacables. La primera, los ODS marcan una agenda que, como sabéis, es una agenda 2030, estos acaban 2030, luego habrá otros objetivos, pero estos 17 marcaban hitos que debían conseguirse a poder ser en el año 2030. Nosotros no nos marcamos una fecha en ningún caso. En ese sentido es una visión más amplia. Y segundo, los ODS, aunque son 17 y son muy amplios, son muy genéricos algunos de ellos, el 16, que es el que me toca más, es el de las instituciones estables, etcétera, y justas, ahí puede caber prácticamente todo. A pesar de su generalidad, en realidad no cubren todo. Y, de hecho, esta iniciativa súper a la que tenemos que dar la bienvenida y muy interesante y que creo que ha conseguido impactos muy notables, hay que decir también que esta iniciativa dejó cosas fuera y las dejó por razones políticas, como suele pasar. Por ejemplo, mi tema. Cada uno se fija en lo suyo, ¿no? Mi tema. Ninguno de los 17 ODS habla de democracia y derechos humanos, ninguno. Uno podría decir que está dentro de las instituciones estables, pero no, porque la razón por la que se excluyó democracia y derechos humanos es porque China, que no es conocido por ser un sistema democrático y respetuoso de los derechos humanos, vetó que hubiera ninguna mención a la democracia y los derechos humanos. Entonces, la manera en la que China entiende el ODS 16 es en exclusión de la democracia y los derechos humanos. Nuestra idea de bienestar planetario no toma partidos políticos, no toma posición política por nada. Es una agenda de investigación y, como toda agenda de investigación, tiene que estar abierta. Lo que tenemos que ver es a dónde nos lleva y qué conclusiones extraemos. Cada uno tiene sus ideas políticas, nada más faltaría, pero no son las que son relevantes a la hora de avanzar en la ciencia. Bueno, teníamos 3 objetivos. Aquí voy a empezar a saltarme algunas diapositivas porque son cosas que ya he dicho. Luego vendrán unas diapositivas que os invito a que veáis por vuestra cuenta y que podáis explorar. Además, en la página web de Bienestar Planetario en la Universidad Pompeu Fabra ya podéis encontrar también información, pero sobre todo para que tengáis alguna idea de qué cosas hemos estado haciendo en estos últimos 4 años, o 5 ya,
Pues básicamente creamos una task force interdisciplinaria, hemos creado espacios de discusión entre investigadores de distintos departamentos. Esto cuesta de creer, a quien se le explique de fuera de la universidad no lo entenderá, pero hasta el año 2018 en la Pompeu Fabra no había ningún espacio sólido, permanente, de discusión entre investigadores de distintos departamentos. A veces los investigadores de un mismo departamento ni siquiera hablan mucho entre sí, menos aún con gente de otros departamentos, con todas las excepciones que queráis. Creamos esto, creamos un programa de ayudas muy simbólicas, porque la universidad es pobre. No hace falta que os diga el problema gravísimo de infrafinanciación que tenemos las universidades públicas en España y en Cataluña. Estamos a la cola de Europa en financiación. Pero bueno, con todos los esfuerzos pues hemos hecho 3 convocatorias de ayudas. Este año, ahora está abierta la 4ª. Bueno, en realidad se cerró las solicitudes el otro día. En total, en 4 convocatorias hemos repartido 600, o vamos a repartir con esta 4ª, 600.000 euros en ayudas a la investigación que va perfiladas a promover contactos entre investigadores de distintos departamentos y para proyectos muy concretos que enfoquen problemas concretos con voluntad de generar impacto. Publicamos el paper que antes os he mencionado, estamos organizando ahora el próximo ciclo de seminarios de profundización sobre el paper. El paper para nosotros era un punto de partida, se publicó el año pasado, pero el trabajo venía del año anterior, y ahora esto sigue con seminarios interdisciplinarios para profundizar en el conocimiento de las diferentes ideas que hay en este ámbito del bienestar planetario. Creamos también un centro de estudios para el bienestar planetario. Esto en la web no encontraréis mucha información porque se ha creado recientemente, pero que es interdisciplinario y que sirve para poner en contacto a los investigadores. Después, por otra parte, viene la estrategia de docencia, y aquí hemos hecho muchas cosas. Promover, con dificultades, porque cada profesor es dueño de bueno, no del todo, no totalmente, pero bastante dueño de sus clases, entre otras cosas por el derecho de libertad de cátedra, pero hemos promovido asignaturas que incorporaran los ODS dentro de los contenidos y de la aproximación a los problemas. Hemos creado asignaturas específicas en la escuela de verano, la BIS, y en la escuela de invierno, la BAPIS. Estamos ahora terminando un MOOC, una introducción al bienestar planetario, que estará en inglés, catalán y castellano, abierto al mundo. Hemos creado un máster interuniversitario con la UOC en salud planetaria, dentro de las facultades de medicina, pero estamos trabajando en un máster interdepartamental en bienestar planetario en la Pompeu. Hemos creado un minor, que es una figura que tenemos en la Pompeu para completar los certificados de grado. Damos premios a los mejores TFM y a los mejores TFG en bienestar planetario, etcétera, etcétera. Luego hay una estrategia de divulgación. Aquí hemos hecho jornadas, workshops, talleres, conferencias públicas, etcétera. Tenemos ahora un proyecto de producir clips cortos y largos más divulgativos que queremos alojar en Filmin, etc. Hay varias estrategias. Y luego una estrategia institucional de transformación de la universidad que tienen que ver con también ayudar a que las unidades de la universidad entiendan que la universidad tiene que adaptarse y tiene que cambiar, porque esta misma idea de romper los muros entre un departamento y otro hasta ahora ha sido siempre la que ha prevalecido y es muy difícil. Las inercias en toda institución grande son muy difíciles de romper. Y aquí, dentro de este listado de estrategias y acciones que hemos intentado seguir de transformación institucional, la que para nosotros es la estrategia o la acción estrella es la creación de un instituto, como antes decía, de estudios avanzados, de nueva generación, en bienestar planetario, fuertemente interdisciplinario. Esto se enmarca dentro de una estrategia más amplia de la universidad, pero también de la ciudad, que es el Barcelona Knowledge Hub, que a su vez forma parte de un plan. Aquí tenéis los links también cuando tengáis el PowerPoint para seguirlos cuando queráis. Forma parte de un plan del Ayuntamiento de Barcelona muy ambicioso para transformar todo el litoral de la ciudad y orientarlo hacia la investigación y hacia la innovación, que es el Barcelona Innovation Coast. Dentro de este plan más amplio estaría el Barcelona Knowledge Hub y lo que se ha venido llamando en los últimos años la Ciutadella del Coneixement, la Ciudadela del Conocimiento, que es un proyecto de transformación de todo el área de Ciutadella, desde el mar hasta el Arco de Triunfo, donde hoy en día ya existen muchas instituciones de enseñanza superior y también de investigación, pero donde el plan es crear nuevas estructuras. Nosotros tenemos un plan de construcción, y ahora ya ha empezado, las obras empiezan el mes que viene, de construcción de un nuevo espacio en nuestro campus de la Ciutadella, donde se trasladarán algunos centros de investigación del Barcelona Institute of Science and Technology
Bueno, a esto se le llama el Mercat del Peix, que es el nombre histórico de la zona, el Barcelona Institute of Science and Technology, varios centros cerca de este BIST vendrán a este espacio, el Instituto de Biología Evolutiva, que es un instituto conjunto entre la UPF y el CSIC, también, que está también en la zona ahora, pero también se traslada a este espacio, y finalmente un edificio entero, todo un edificio, destinado a trabajar sobre el bienestar planetario con excelencia y de forma interdisciplinaria. A modo puramente tentativo, hemos definido unos programas generales de lo que podrían hacer en este instituto. Esto estará, no lo he dicho, pero nuestra previsión es que esto esté en marcha, que esté operativo en 2026. Por tanto, puede parecer mucho o poco, depende de cómo lo veamos, pero espero que será pasado mañana. De momento estamos empezando a trabajar en el proyecto científico para dar contenidos a este Instituto de Estudios Avanzados, con unos programas muy genéricos, porque lo importante aquí en los programas no es, de nuevo, reconstruir silos y áreas donde en la planta 2 estarán los primeros 3 programas y en la planta 1 los otros 3. No, la idea es que estos 3 programas aglutinen investigadores de la Pompeu, de las instituciones vecinas, del área de Barcelona y también investigadores internacionales que vengan a trabajar con proyectos muy enfocados a resolver problemas concretos y a producir impacto. Y, por tanto, aquí lo importante es que los programas creen sus propios canales de interdisciplinariedad. Este instituto se plantea 3 objetivos macro. 1, impulsar investigación de excelencia internacional, estoy terminando, impulsar la investigación de excelencia internacional, de esta forma orientada, como digo, a buscar soluciones, pero también orientada a las preocupaciones más importantes que tenemos hoy, que son estos retos planetarios con los que he empezado la charla. En segundo lugar, conseguir que el instituto también nos ayude a transformar la universidad, porque, insisto, necesitamos todos transformar nuestras universidades y nuestras instituciones para que se adapten a la sociedad y den servicio a la sociedad de la forma en que hoy en día es necesario darlo. Por tanto, este instituto pretende ser un poco buque insignia que nos ayude también a transformar la cultura de nuestros departamentos, investigadores, etc. Y en tercer lugar, y más importante tal vez, o igualmente importante, en todo caso no menos importante, que contribuya a transformar el espacio en el que se ubica, y el espacio de la ciudad, el territorio, Cataluña, todo el área de influencia en el que podría trabajar un instituto como este, que ayude a transformar la ciudad dentro de este proyecto más general que os comentaba, del Barcelona Knowledge Hub o del Barcelona Innovation Coast, pero más directamente con los propios vecinos de la zona, que los incorpore en algunas de estas investigaciones. De hecho, este instituto, lo que tenemos claro, hay muchas cosas que no tenemos claras todavía porque hasta el 2026 no abrirá las puertas, pero lo que sí tenemos claro es que este instituto tiene que unir 3 cosas. Investigación internacional de excelencia, como cualquier otro Institute of Advanced Study, esto no es nuevo. 2, innovación, orientarse a generar impacto, el contacto con las instituciones y con las empresas y con la sociedad civil. Y 3, y esto tal vez es el rasgo más distintivo, conseguir implicarse y conectar con la sociedad a través de iniciativas culturales, artísticas, también de ciencia ciudadana, que habéis estado hablando hoy, pero sobre todo utilizar el arte y la cultura para que la ciudadanía se implique. Por ejemplo, toda la planta cero de este edificio nuevo que estamos proyectando ahí, que se va a empezar a construir enseguida, toda la planta cero será totalmente abierta a quien quiera y en ella habrán exposiciones permanentes, ante todo, que explicarán las investigaciones que ocurren en la planta 1 y 2. Pero no solo, también pueden haber otras exposiciones sobre otros temas, o conferencias públicas, o actividades artísticas, etc. Queremos que eso sea abierto al barrio, abierto a la ciudad, abierto al mundo en última instancia, pero para que la ciudadanía se implique. Hay algunos institutos en el mundo que están, yo termino aquí, aquí tenéis mi dirección de correo electrónico, algunos institutos en el mundo están yendo por esta línea. No somos los únicos locos que apostamos por eso, pero nos parece a nosotros que eso es fundamental. Que yo estuve un año en Princeton cuando acabé mi doctorado y en Princeton ellos fundaron el primer Institute of Advanced Study que se creó nunca. Y además es muy conocido porque, entre otros investigadores muy famosos, allí trabajó Einstein, por ejemplo. Pero ese Institute of Advanced Study en Princeton, que es prestigiosísimo, la primera característica de ese Institute of Advanced Study es que está separado varios kilómetros del campus de la universidad, justamente para que los investigadores encontraran un espacio, un paraíso, para investigar tranquilamente, sin que nadie le molestara a los estudiantes que van y vienen, etcétera, las cosas que pasan en un campus. Bien, nosotros queremos hacer lo contrario, ¿no?
Bueno, por supuesto queremos que los investigadores se sientan cómodos y puedan trabajar cómodamente, pero necesitamos, creo que no es una cuestión de querer, sino de necesitar, necesitamos que nuestros investigadores trabajen en contacto estrecho con los otros investigadores, primer punto, y con la sociedad, con la ciudadanía. Pienso que no puede ser de otra manera. Si no, no conseguiremos tener éxito en estos retos tan importantes que tenemos delante. Gracias. Muchas gracias, Josep Lluís, por darnos a conocer esta iniciativa, yo creo que tan necesaria, creo que la sala coincidirá, y que toca un tema que está tan en el corazón del impacto social como la interdisciplinariedad, que es una necesidad, pero realmente es un reto, porque creo que llevamos un día y medio hablando de cómo de complicado es, si sabemos o no sabemos hacerlo y si estamos preparados. Así que esperemos que con la iniciativa de bienestar planetario podáis marcar un ejemplo en el territorio. Tenemos tiempo para una pregunta muy rápida, porque tenemos luego también otra conferencia igual de interesante. Así que si en la sala hay alguien. Mira, tenemos una pregunta por aquí. Pregunta o crítica, si queréis. Muchas gracias por la intervención y sí, realmente desde el corazón es una crítica, ¿no? O sea, perfecto. Número uno, sí. Más cemento en la ciudad. ¿Quién te ha dicho que habrá cemento? Pregunto, pero bueno, en todo caso, vale, le pongo el pregunto, ¿no? Sí. O sea, pregunto porque, claro, los colectivos sociales somos muchísimas organizaciones donde si nos preguntan, donde si hubiéramos intervenido mínimamente, no sé si ha habido un proceso abierto, al menos nosotras que estamos en sostenibilidad del Ayuntamiento de Barcelona como entidad de permacultura, no teníamos ni idea. Y ese es el gran problema que tenemos, ¿no? La incomunicación y la desinformación. Y yo creo que al primero que le preguntes a hablar de bienestar, que me encanta, o sea, 100% coincidiendo en los objetivos. El tema número uno es que tenemos 3/4 partes de España vacía y seguimos metiendo cemento, ¿no? Y sobre todo en Barcelona, donde se está llevando toda una política de islas, de plantar y demás. Entonces es como, ostras, qué contradicción. Sí, no, muy bienvenida la crítica. En primer lugar, respondiendo a una de las cosas que decías, el proceso que ahora mismo está en fase de trabajar con los arquitectos del edificio, la convocatoria del concurso definió unas instrucciones, unos requisitos muy estrictos respecto a la sostenibilidad del edificio. Este edificio tiene que ser neutral respecto a la emisión de carbono. Por supuesto, habrá algo de cemento porque es imposible construir sin eso, pero se construirá con los materiales más avanzados, con una preocupación por la sostenibilidad fundamental. ¿Eso quiere decir que eso no tendrá coste medioambiental? No, obviamente no voy a decir lo contrario. En el concurso arquitectónico participó el Ayuntamiento de Barcelona y esto nos muestra lo que nos pasa a todas las instituciones. No es que te devuelva ahora la crítica, sino que si no teníais información vosotros, en parte es porque vuestros compañeros no os han contado que estaban en ese concurso y tenían voz y voto en el concurso que decidió quién ganaba el concurso arquitectónico. Pero nos pasa igual a nosotros, o sea que nosotros también en la Pompeu Fabra puede haber gente que me diga, vas a contar esto a un foro público y nosotros no sabíamos nada de lo que queríais hacer en el Mercat del Peix. O sea, esto nos pasa a todos. Y dicho esto, por supuesto, yo creo que aciertas en poner el dedo en esa llaga, porque nos tenemos que preguntar 1000 veces antes de construir nada nuevo, pero a la vez también es obvio que necesitamos cosas nuevas. Nosotros en la Universidad Pompeu Fabra no tenemos las instalaciones que necesitamos para poder trabajar de esta manera. No las tenemos, entonces hay que construirlas. Lo que sí hay que hacer, por supuesto, es tener el máximo nivel de exigencia, de sostenibilidad y sobre todo justificar muy bien, porque eso es necesario. Diría que es lo mismo que pasa con un viaje de avión. Creo que no hay que dejar de volar totalmente. Creo que eso sería una opción para mí injustificable, que nunca bajo ningún concepto se justifique tomar un avión. Ahora, lo que sí es verdad es que sabemos el coste medioambiental que tiene volar en un avión, entonces cuando uno vuela en avión tiene que tener una buena justificación. Y uno podía hacer crítica también de las cosas que pasan en el COP27, por ejemplo, ¿no? Donde acuden especialistas y interesados en el tema de todo el mundo
para hacer oír su voz con toda la legitimidad y razón del mundo. No es que yo quiera criticarlos, pero lo hacen, por supuesto, tomando aviones y con un impacto final muy, muy, muy limitado. Entonces, súper de acuerdo en la crítica. Creo que nosotros tenemos justificación suficiente para hacerlo. Gracias, Josep Lluís. Para cerrar ya la intervención, un comentario que nos llega desde casa. A colación de lo que Josep Lluís Martí ha expuesto, quisiera decir que en la salud de las personas y en lo concreto de la atención sanitaria, sistemas y servicios de salud, no solo están los médicos, sino muchas más profesionales de la salud. Es decir, hay que buscar la interdisciplinariedad también al nivel interno de las ciencias de la salud, que ni mucho menos es solo medicina. Absolutamente de acuerdo. No quiero agregar nada más porque estoy totalmente de acuerdo con eso. Muy bien, pues si os parece cerramos aquí esta intervención y aprovechamos para dar paso a la siguiente. Gracias, Josep Lluís. Gracias. Contamos hoy con Josep Perelló. Él es doctor en física, catedrático en el Departamento de Física de la Materia Condensada de la UB, de la Universidad de Barcelona. En el 2013 creó el grupo Open Systems de la UB. Es un grupo de investigación que promueve la ciencia ciudadana, un tema que se ha tratado también anteriormente en el curso. En 2012 él fundó la Oficina de Ciencia Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona, que la estuvo coordinando hasta el 2019 y nos explicará con más detalle su experiencia en la oficina. Muchas gracias, Josep. Gracias. Yo venía a hablar sobre todo de la ciencia ciudadana, no sé, y supongo que ya sabéis, ya os han contado unas cuantas historias de la ciencia ciudadana. También deciros que la ciencia ciudadana se está formando ahora, o sea, que no es una cosa que esté ni mucho menos establecida en el sentido de que esté ya muy formalizada. Y estamos en un momento que la ciencia ciudadana sí que ya está pidiendo desde varios espacios y desde varios sitios su institucionalización, o sea, su normalización, ¿no? Porque hasta cierto punto recurre o remite a los orígenes de la ciencia. La ciencia se hacía por amateurs. Era un astrónomo, no era un astrónomo que estaba pagado por la Universidad de Barcelona, sino que era un astrónomo porque por devoción quería mirar a las estrellas y lo hacía de forma absolutamente desinteresada o al menos simplemente motivado por la voluntad de conocer, ¿no? Y ha sido ya la propia inercia de los sistemas universitarios que nos ha hecho replantearnos como investigadores de que quizá deberíamos volver a reinventar o a reanalizar la manera de hacer ciencia, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de ciencia ciudadana, yo insistiría sobre todo de que, primero y antes que nada, no es una disciplina, ¿vale? Segundo, que en este sentido es una manera de hacer ciencia. Podríamos pensar, del mismo modo que cambió la manera de hacer ciencia en astronomía, cogiendo el ejemplo de antes, cuando empezó el telescopio, pues ahora, gracias a que tenemos estas herramientas magníficas, pues también podemos replantearnos la manera de hacer ciencia y plantearla desde otro sitio y desde otras maneras. Entonces, dicho esto, os puedo contar, como he dicho, ¿cuánto me das? Dime cuánto. No, bueno, media hora, me sabe mal por vosotros, sea la hora que tenéis que acabar. Yo puedo ser más breve, no hay problema. Vale, si tenéis que cerrar, ¿no? Supongo que tenéis que. Vale. Entonces, ¿dónde iba? Quería contaros especialmente el caso de Barcelona y algunas experiencias y también, yo diría, incluso alguna visión de futuro. ¿Vale? Dicho lo que os estaba comentando ahora mismo de ciencia ciudadana. O sea, primero, a nivel de ciencia ciudadana en Barcelona, es un caso que diría, y me atrevería a decir, bastante anómalo. O sea, que no es la norma general. O sea, debido quizás a que también tenemos muchos centros de investigación, o también quizás porque hay una cierta precarización de algún tipo de investigación que realizamos, pues hay bastantes grupos que están haciendo ciencia ciudadana. Antes he hablado, supongo, y me imagino, desde el Instituto de Ciencias del Mar, ¿no? Pues ya que estáis como organizadores, tenéis un proyecto que tiene muchos años de vida, que es Observadors del Mar, ¿no?
Podemos hablar de, no sé, podemos hablar desde la Autónoma, también desde el Instituto de Ciencias de Tecnología Ambientales, también hay un proyecto que es pequeño, pero que lleva mucho tiempo, que se llama Plantas, ¿no? Y que básicamente lo que hace es monitorizar la floración, ¿vale? Y también, fruto también de la llegada de mucho dinero desde la Unión Europea, que ya lo tiene muy claro que se tiene que promover una democratización del conocimiento o de la creación del conocimiento, pues han optado que la ciencia ciudadana es una posibilidad, ¿no? Y ha llegado y han sido posibles muchos proyectos de ciencia ciudadana dentro del proyecto, desde el marco Horizon 2020, ¿no? Del Horizonte 2020. Os puedo comentar varios, pero simplemente podéis hacer una investigación muy rápida y veréis que como mínimo hay una decena de proyectos en Barcelona, en su mayoría coordinados, ¿vale? Y que de una manera u otra se podrían entender que son proyectos de ciencia ciudadana, ¿vale? Entonces aquí ya nos lleva a una masa crítica muy interesante, ¿no? Y yo diría que podríamos decir o justificar que es porque hay unas universidades fantásticas en nuestra ciudad, ¿no? Esto sería lo bonito de decir. Pero yo me atrevería a dar también otra razón aquí. Me atrevería a decir también que Barcelona tiene una situación, también tiene un anclaje social muy importante que le da otras oportunidades que me atrevo a decir que no tiene ni Berlín, no tiene ni París, que por cierto en Francia, no sé por qué, pero tampoco no hay muchos proyectos de ciencia ciudadana. Bueno, sí que puedo saber el por qué, pero hay una idiosincrasia cultural detrás de esto, ¿vale? Que entonces, a partir de aquí, se dan unas condiciones muy curiosas que facilita la posibilidad de tener muchos proyectos. Y entonces, justo cuando empezaba el boom de la ciencia ciudadana, que si podemos poner una fecha, y cuando digo boom es que sale en Nature, ¿vale? O sea, para hablar en plata, ¿vale? Es en 2012, ¿no? Y en ese momento supimos identificarnos como 4 o 5 proyectos que hacíamos ciencia ciudadana en ese momento en Barcelona, de una manera más o menos ambiciosa, con más o menos historia. Observados del Mar ya llevaba un tiempo, por ejemplo. RIU, que es un proyecto de la UB, pues que también llevaba un tiempo, pero por ejemplo yo solo empezaba, venía de un centro de arte, para imaginaros, o sea, qué tipo de locos estaban embarcados en este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, en este sentido éramos 4 o 5, pero desconocíamos cómo hacer ciencia ciudadana desde la universidad, ¿vale? Lo intentábamos y lo sabíamos de la mejor manera que podíamos, pero nadie nos había formado para hacer ciencia ciudadana, nadie, y nadie nos está formando para hacer ciencia ciudadana, de hecho, aún, Y entonces, en ese momento, ¿qué había? Pues una necesidad de crear lo que se llama una comunidad de práctica, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir muchas cosas, pero la primera es encontrarse y sentarse, y hablar, y compartir retos, Y en ese momento, pues empezamos a hablar con el ayuntamiento y encontramos una posibilidad de intentar articular desde lo que ya se hacía desde ciencia, ¿no? Para al menos organizar actividades que ofreciesen un escaparate y al mismo tiempo una palanca, una visibilidad, pero también una manera de encontrar espacios en la ciudad para hacer ciencia ciudadana. Porque yo creo que la ciencia ciudadana, si se tiene que hacer en la calle, ¿no? Se tiene que hacer fuera del edificio, se tiene que hacer en la playa, se tiene que hacer quizás en una biblioteca, pero para buscar realmente el espacio transversal que facilita la ciencia ciudadana, pues precisamente en los ámbitos disciplinarios, académicos, los espacios, los edificios no son el mejor espacio, no son el mejor sitio. Entonces, así empezó. Y en esta voluntad que os he comentado, que queremos normalizar la práctica de la ciencia ciudadana en la academia, por eso fue una cosa voluntaria y absolutamente consciente hablar de oficina de ciencia ciudadana, porque no hay nada más institucional que una oficina, ¿vale? No diríamos un espacio de un lab. No queríamos un lab. Ya hemos hecho laboratorios, ya tenemos laboratorios nosotros, ¿vale? Queremos un espacio de interconexión y al ayuntamiento su función es también interconectar con la ciudadanía. Entonces empezamos a hacer acciones diversas en festivales de ciencia, en bibliotecas, en centros cívicos, y también buscamos maneras para que incluso desde educación, desde escuelas, esto se formalizase el máximo posible y que los profesores que se atreviesen a hacer proyectos de ciencia ciudadana en las escuelas también recibiesen un reconocimiento
desde la organización del Consorcio de Educación. ¿Vale? Entonces, la idea, básicamente, desde la oficina y desde los grupos de Ciencia Ciudadana, era la unión hace la fuerza, básicamente, porque somos un grupo. Por ejemplo, yo estoy en física, sé que hay otra persona como Carmen Yassat, por ejemplo, que también está en física, pero está en meteorología. Hay otro en biología, hay otro en salud, en mi universidad, para contaros el caso de mi universidad. Pero no tenemos un sitio para encontrarnos, ¿no? Y incluso yo diría que no hay, en ese momento no había masa crítica para hacerlo solamente como universidad. ¿Vale? Y entonces, a partir de aquí, pues la cosa ha ido evolucionando. Ya no hace falta que os comente más, ¿no? Ya habéis comentado sobre la importancia de la participación, etcétera, etcétera. Y esto ha ido creciendo, hasta el punto de que este año, por ejemplo, en el Congreso de Ciencia Ciudadana que hubo en Berlín, pues habían 500 participantes. Y cuando digo participantes me refiero a 500 académicos hablando de ciencia ciudadana. O sea, ya tiene un grosor y una importancia de escala, ¿vale? Aparte de lo que podamos contar en nuestros congresos de disciplina, ¿vale? Por otro lado, EXA, por ejemplo, la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana, también es importante que hicimos la primera Asamblea General en Barcelona, y fue en 2014. ¿Vale? Y entonces, en ese momento, nacieron los famosos 10 principios de la ciencia ciudadana, que en ese momento os recomiendo mirarlas, y que de una manera también muy altruista la comunidad tradujo a no sé cuántos idiomas, catalán incluido. ¿Vale? Entonces, este es el tipo de dinámicas que os quería compartir hoy. Y para dedicar el resto del tiempo, lo que sí que quería era, sobre todo, comentaros qué creo o qué aspectos creo que son importantes en ciencia ciudadana ahora mismo. Si logro abrir esto, y necesito gafas. Aquí. Vale, perfecto. Y os iré poniendo algunos ejemplos de cosas que estamos comentando, y algunos ejemplos ya incluso locales de la ciencia ciudadana aquí en Barcelona. Bueno, antes que nada, no quiero entrar en este debate, pero también hay un debate sobre la definición de la ciencia ciudadana, ¿vale? Y yo me atrevería a hacerla completa, ¿no? Perdona. Me controlé, si no, ¿no? Gracias. Para hacerlo lo más abierto posible, yo diría esta sobre todo. La ciencia ciudadana se atribuye de forma genérica a un modelo de investigación que cuenta con la participación del público en el momento que queremos hacer ciencia. ¿Vale? O sea, por lo tanto, para mí lo que es importante de esta definición es que hay participación, ¿vale? Y que se trata de hacer ciencia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto yo creo que son cosas que creo que es importante. Ya los he comentado, para mí no es una disciplina, pero sí que entiendo que es una manera, es un modelo de investigación que tiene unos elementos que no tenemos ahora mismo encima de la mesa. A veces, por ejemplo, cómo hacer una campaña de comunicación. Hombre, para hacer según qué cosas, pues ahora es muy importante para ciencia ciudadana, pero para mi ciencia que hacía antes no era tan importante, ¿no? Desarrollar una app, ¿no? Esto para mí antes no tenía importancia, pero si quiero hacer ciencia ciudadana puede ser muy importante. Entonces, lo que yo también creo que es que la ciencia ciudadana nace por alguna razón. Y entonces, el primer momento que se empezó a mencionar la ciencia ciudadana, se hablaba sobre todo sobre su capacidad de recoger datos. Esto lo hacían los ornitólogos desde Cornell Lab, ya en los 80. Y después, por otro lado, había otro movimiento que hablaba de ciencia ciudadana que venía de las ciencias sociales, que esto es importante, yo creo que es muy importante empezar a hablar en términos sociales cuando hacemos ciencia. ¿Vale? Entonces, ahí hablaba de que la ciencia ciudadana debería ser capaz de responder a las preocupaciones ciudadanas. Por lo tanto, en ciencia ciudadana tenemos estos dos intereses o estas dos posibilidades encima de la mesa, y cada proyecto ha optado para poner acento de un modo u otro en estos puntos. ¿Vale? También es verdad que ahora tenemos Internet, herramientas que eran impensables. Y a partir de aquí, el concepto coproducción de conocimiento ya es más que natural. Wikipedia es un gran ejemplo, ¿no? Y por qué no pensar de que podemos coproducir conocimiento con la participación muy activa de la ciudadanía, ¿no? Ya no solamente somos los expertos, sino que hay otros expertos que pueden decir otras cosas, que son los propios ciudadanos que viven en primera persona el problema que queremos investigar. Y por otro lado, es muy importante establecer confianzas, muchas confianzas, y a partir de aquí empezar a interconectar.
Y cuando hablo de interconectar, me refiero sobre todo a hablar sobre este tipo de ideas. Y quería hablar muy básicamente sobre estas ideas que hay encima de la mesa de la ciencia ciudadana. Una de las primeras motivaciones para hacer ciencia ciudadana era el tratamiento de datos. O sea, en muchos lados veréis que cuando se habla de ciencia ciudadana es porque el científico no puede estar en todos los sitios, ¿vale? Pero sí que hay mucha gente viviendo en muchos sitios, y por lo tanto podemos pedirles que hagan el trabajo con nosotros. A veces hay quien dice el trabajador por nosotros, ¿vale? Pero esto ya podemos discutirlo si queréis, ¿vale? Pero sí que cada vez más hay esta idea de que hay datos que necesitamos crearlos de otro modo, ¿vale? Y esto habla sobre todo de lo que se llama Citizen Generated Data, que no es es un movimiento al margen de la ciencia ciudadana, pero que tiene confluencias. Y se habla sobre todo, bueno, Google, que ayer recibió una multa muy simpática, ¿no? O pagó alguna multa importante a nivel europeo, es porque está estudiando nuestra movilidad sin nuestro consentimiento. Tuvo que pagar una multa para no ir a juicio, ¿vale? Entonces, para hacer ciencia ciudadana, yo si quiero estudiar la movilidad, tengo dos opciones. Compro los datos a Twitter, e insisto, compro, ¿vale? Tengo que pagar, ¿vale? O intento buscar una manera para hacer esta investigación con la ciudadanía, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la oficina, en el caso de la Festa de la Ciencia, pues hicimos un estudio de movilidad dentro del Parc de la Ciutadella, ¿vale? Y esto lo haces con la participación y la plena conciencia de que participas en una investigación científica. Vale. ¿Por qué entonces pedir esta participación? Por un lado, porque yo creo que quizás estamos recogiendo datos, a veces, que no son los que se necesitan. ¿Vale? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, salud mental. ¿Tenemos datos sobre salud mental? Yo os digo que tenemos muy pocos, ¿vale? Y al mismo tiempo, si tú quieres resolver los problemas de las personas afectadas con problemas de salud mental, ¿estamos recogiendo los datos adecuados? Yo os diría aquí rotundamente no, ¿vale? Entonces, aquí os estoy dando motivaciones para pensar en la ciencia ciudadana como una posibilidad real, ¿vale? Por otro lado, los propios datos también pueden servir también para intentar monitorizar de un modo u otro las inquietudes ya ciudadanas. Por ejemplo, una cosa muy simple que pasa en ciencia ciudadana y en cualquier proceso de participación. O es que en mi proyecto no participa nadie, ¿vale? Esto lo escucharéis algunas veces si alguien es honesto y sincero, ¿vale? O cuesta mucho que participen. Quizás el problema es que no estamos orientando la investigación de la manera adecuada, si queremos ser autocríticos como investigadores. Entonces, a partir de aquí, ¿por qué no pensamos en la ciencia ciudadana como una manera de modelar nuestra agenda científica? ¿Vale? ¿Por qué no pensar que la participación es una manera más para incluso validar el interés y el valor de lo que queremos investigar? ¿Vale? Por otro lado, también hay las organizaciones de tipo civil. Para mí hay un ejemplo que no lo llaman ciencia ciudadana, pero para mí es fantástico. No sé si conocéis el caso de Fundació Rels, que hace el recuento de personas que viven en la calle en Barcelona. Para mí es un ejemplo precioso. Y implican a la ciudadanía, a los vecinos, para contar quién vive ahí cerca y ya establecen unos protocolos que ya no solamente es 1, 2, 3, 4 personas, sino que ya hay unos protocolos para establecer una conversación con estas personas. ¿Vale? Por lo tanto, incluso así, para insistir con otra idea, estamos cambiando los protocolos en la recogida de datos si queremos incorporar la participación. No sirven los mismos protocolos que queremos pensar para los científicos, ¿vale? Entonces, en tema de datos, como os digo, tenemos mucha faena a hacer. Y la otra cosa, obviamente, es la interconexión de estos datos. Y por supuesto, dejarlos en abierto. Que hablamos de salud, antes se hablaba de salud. Desafortunadamente, en salud hay muy pocos datos abiertos, ¿vale? Por muchas razones, y hay soluciones tecnológicas para dejarlos en abierto, pero a veces quizás no nos interesa, ¿vale? Como científicos. Entonces, esta sería una idea que yo creo que la ciencia ciudadana puede pensar mucho, ¿vale? Y cuando os he dicho también que cambiamos las maneras de hacer investigación, también quiere decir que hay proyectos de ciencia ciudadana que simplemente pedimos la contribución de la participación ciudadana. Es un momento, hacer una foto de
de un mosquito, por ejemplo, ¿no? Hay un proyecto magnífico que se llama Mosquito Alert aquí en Barcelona. Entonces, esto es una manera, y a veces hay quien esto lo juzga, yo no lo juzgo. Y esto es una manera muy potente para hacer mucho más robusto nuestra investigación, porque recogemos datos de muchos sitios. Pero al mismo tiempo también podemos imaginar proyectos colaborativos, que lo hacemos con la participación de agentes sociales, ¿vale? Si buscamos respuestas sobre algunos aspectos, ¿por qué no lo hacemos con la participación de otros colectivos? Podemos hablar de escuelas, y las escuelas encuentran beneficio en que es una manera distinta de aprender ciencia. Podemos hacerlo con bibliotecas porque quieren reinventar la manera de entender lo que es una biblioteca ahora mismo, que se habla de coproducción de conocimiento en vez de ser guardianes de un conocimiento, ¿no? O podemos incluso pensar co-crear y codefinir una agenda científica con las personas afectadas, ¿vale? Estas serían todas las posibilidades. ¿Y qué tareas podemos imaginar? La definición para incluir la participación. El codiseño de la investigación, cambiando protocolos. Recoger datos, cómo los recogemos, qué estrategias hacemos. Después, y esto ahora es donde la ciencia ciudadana está empezando a trabajar muy duro, ¿cómo interpretamos los datos? Los datos no son neutros, hasta que no los leemos, tienen lecturas muy distintas y quizás personas distintas pueden encontrar importancias y relevancias distintas en esos datos. Y finalmente, hacer el conocimiento accionable, que esto es otra cosa que cada vez se está hablando más. Nada, y ahora siendo también muy críticos, porque en Ciencia Ciudadana estamos discutiendo y poniéndonos en tensión para hablar de inclusión. ¿Quién participa? ¿Vale? Ya os digo yo que no es una participación extensa, ¿vale?, de toda la ciudadanía, ya os lo digo. Es lo mismo que pasa en los experimentos de tipo social, ¿no? Que hay los WEARD, ¿no?, que dicen white, educated, ¿no? O sea, clase media, alta, etcétera, ¿no? Esto está pasando. Y a partir de aquí preocupa que nos desconectemos con las inquietudes de la ciudadanía. Y hay incluso que está empezando a decir, pues no hacemos ciencia ciudadana, hacemos ciencia comunitaria. Y hay gente que discute sobre esto. Y por otro lado, yo creo que si hablamos de inclusión podemos incluso fijarnos en colectivos específicos que generalmente no tienen voz en el espacio público para que la tengan gracias a la ciencia ciudadana. Y articular su discurso o ayudarles a articular su discurso con argumentos, con facts, ¿no?, con evidencias, ¿no? Y esto está empezando. Colaboraciones con sociedades civiles o con colectivos en situación de vulnerabilidad. Y ya para ese mismo tiempo, para esta misma manera de pensar, se está empezando a hablar ya de conocimiento socialmente robusto. Ya no solamente nos interesa generar nuevo conocimiento, sino nos interesa esta segunda parte. Nos interesa generar concienciación, poder reflexionar como ciudadanos sobre nuestro papel en la sociedad actualmente. Y la ciencia ciudadana puede ayudar a generar este diálogo, esta conversación. Y finalmente a generar un conocimiento accionable. Entonces, ya solamente para terminar, y así ya abrimos, si queréis, a debate o a lo que dé el tiempo, en algunos proyectos estamos planteándonos cuando hacemos ciencia ciudadana de si nos estamos olvidando algunos de estos elementos, ¿no? Porque estamos arrastrados por la gran fuerza, ¿no? Tenemos que producir ciencia, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo. Tenemos que publicar los mejores artículos, también, Pero cada vez que hacemos un paso nos preocupamos si realmente nos estamos dejando a alguien, si estamos teniendo una relación de poder horizontal, porque no nos engañemos, cuando, por ejemplo, os hablo del caso de salud mental, la persona con problemas de salud mental se siente débil o piensa que no tiene la misma autoridad que el experto. ¿Vale? Entonces, esto se trata también de pensar en la equidad, o de generar confianzas, establecer espacios de respeto mutuo, de copropiedad del conocimiento. ¿Qué saco yo de esto? ¿Qué me quedo para mí? ¿Qué vale para mí todo esto? Y esto también habla, obviamente, de empoderamiento y reflexividad. Y para mí, si hablamos de ciencia ciudadana, yo insistiría mucho, si alguien quiere empezar aquí un proyecto de ciencia ciudadana, no lo penséis desde una disciplina. Yo diría no transdisciplinariedad, sino incluso sería un poquito más radical y hablaría, sobre todo, desde la indisciplina más dura. Porque los ciudadanos también son expertos y yo creo que no pertenecen a ninguna disciplina, yo diría, ¿vale?
O sea, estamos confundiendo aspectos. Y si queremos dar relevancia a su conocimiento, tenemos que ponerlo en cualquier caso al mismo nivel que el conocimiento que puede tener un científico. Gracias. Muchas gracias, Josep, por darnos esta perspectiva, también esta evolución y por dar matices que no han salido esta mañana y son interesantes también, ¿no? Vamos justillos de tiempo, pero sí que tenemos tiempo para alguna pregunta. Veo manos levantadas. Sí, hola, gracias por tu presentación, muy interesante. Yo quería hacer una reflexión / pregunta que me ha ido surgiendo a lo largo de este día y medio, ¿no? Hemos hablado mucho de participación ciudadana y de ciencia ciudadana como conceptos análogos. Yo me pregunto si esto es el caso. En mi opinión, no, porque, por ejemplo, has puesto el ejemplo de Arrels, ¿no? Esto es para mí un ejemplo de participación ciudadana muy interesante, ¿no? Que te ayuda a recolectar datos. Sin embargo, aquí para mí no se está creando una evidencia y por lo tanto no estamos hablando de ciencia. Cuando hablamos de ciencia ciudadana, está el concepto ciencia, ¿no? Que entonces requiere el método científico para generar unas evidencias, porque si no caeremos en ideología, opinión, ¿no? Y la ciencia no se trata de esto. Entonces, ya como pregunta, es obvio, ¿no? Que cuando hacemos esta ciencia ciudadana, como tú has dicho, y creo que Jonathan Grant también lo ha mencionado esta mañana, no tenemos una representación real de la sociedad, ¿no? Es decir, quien participa serán principalmente una población con unos ingresos superiores a la media, con estudios superiores a la media. Entonces, ¿cómo podemos tratar el tema de la representatividad en la participación ciudadana para que el conocimiento que queremos sea evidencia, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo, participación no es ciencia ciudadana, en genérico, ¿no? Y también, y quiero reivindicar aquí el papel de las ciencias sociales, que ya tienen un conocimiento muy amplio y más extenso que el de la ciencia ciudadana. No sé si hay gente aquí de las ciencias sociales, pero que se llama Participatory Action Research, ¿vale? Y entonces, ahora mismo la ciencia ciudadana está empezando a entender esos mecanismos, aunque no es lo mismo, vuelvo a insistir, ¿vale? O sea, por otro lado, y a mí, yo insisto, aquí lo más importante es hacer ciencia. Lo que pasa es que ¿para qué? ¿Para quién? ¿Y cómo? ¿Vale? Y aquí es donde empezamos a discutir. Sobre la segunda pregunta, totalmente, pero hay maneras de intentar evitar, ¿no? estos bias, ¿no? Cuidado, que la crítica no solamente es para la ciencia ciudadana, es para toda la ciencia, porque podemos hablar del COVID y, por ejemplo, con el tema que hubo con también las mujeres, que si cambió la menstruación, etcétera. O sea, podemos hablar de toda la ciencia, porque a veces esto se utiliza como acusación de cómo la ciencia ciudadana no es seria o no es suficientemente rigurosa. Hay buena ciencia ciudadana y hay mala ciencia ciudadana, como hay buena ciencia y hay mala ciencia, lo mismo, ¿vale? Volviendo a tu pregunta, por ejemplo, una estrategia. ¿Quieres intentar conocer el nivel de contaminación de todas las calles de Barcelona? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues, insisto, para impensar esto de la oficina, que hablábamos antes, pues ¿por qué no vas a las escuelas públicas? Están distribuidas de forma bastante uniforme, excepto el Eixample, que esto sería otra discusión, ¿vale? Que tiene que ver con las superinas, etcétera, ¿vale? Pero, que en cualquier caso, está en todos los barrios que a veces nos olvidamos, ¿vale? Entonces, hay estrategias. La otra cosa es simplemente descalificar la ciencia ciudadana porque no es representativa, y yo sí que ya lo pongo más en duda. Si, por ejemplo, hablaba del caso de salud mental, pues ¿por qué no vas a las asociaciones de personas afectadas? Es lo primero que haría, ¿no? Y entonces intentas hablar con ellas y hacer el proyecto conjuntamente, no simplemente como ser ratas de laboratorio, que generalmente siempre nos dicen lo mismo, es que estoy harto de estar observado y no ser el observador. ¿Vale? O sea, intentar cambiar estas lógicas es lo que pide la ciencia ciudadana, ¿vale? Y obviamente, como tú dices, hay trabajo y hay metodologías que tenemos que mejorar, y tenemos que hacernos tenemos que hacer mucha crítica sobre esto, ¿vale? Y ser muy honestos, porque si no, tampoco no avanzaremos en esta dirección. Gracias. Recojo la última pregunta que nos llega desde casa. Con respecto a la recogida de datos por parte de la ciudadanía y sobre las propias personas,
cómo se arbitran las cuestiones de los requisitos éticos y la protección de datos. Es una cuestión que ha salido esta mañana, la ha sacado Jonathan Grant. ¿Tendría que firmar todo el mundo un consentimiento informado? Muy buena pregunta esta. Ahora, en un proyecto europeo, por ejemplo, estamos cambiando los modelos de consentimiento informado. Nos cuento los conflictos que tenemos no con el ciudadano, sino con nuestra propia organización. ¿Vale? Se puede hacer un vídeo. No se trata de no hace falta hacer un folleto. Si tú vas a la ley, no es necesario. ¿Vale? Lo único que pasa es que mi departamento de mi universidad me dice no, lo que tienes es que se tienen que hacer un checkbox aquí debajo de esto. No, esto no lo dice la ley. O sea, aquí se trata también de hacer más amables todo este tipo de consentimientos, porque si no acabaremos haciendo, y estamos firmando estos consentimientos permanentemente, pero con empresas, ¿no? ¿Vale? Y entonces aquí lo que sí que se trata es ser muy éticamente riguroso en este sentido y contar exactamente lo que se quiere hacer. Y también otra cosa que también estamos explorando, no solamente es cómo contarlo, sino también hacer unos consentimientos informados mucho más ágiles. O sea, que tú puedes aceptar participar en la siguiente etapa y si quieres lo puedes dejar. Porque lo clásico en la participación de experimentos científicos es puedes abandonar en cualquier momento la investigación, ¿no? Esto siempre nos obligan, ¿no?, la gente de comisión de ética, de añadirlo. Pues aquí también, o sea, pero ¿quién tiene que pensar que todo el proyecto quizás es así de largo? Porque no lo cortamos en trozos y entonces la participación puede ser mucho más ágil, que es lo que quiere la ciudadanía. Yo no me quiero comprometer en 3 años para un estudio, yo qué sé, ¿sabes? Yo quiero hoy, esta tarde, quiero ayudaros a hacer esa investigación, pero mañana pasado quizás tengo otra ocupación, ¿no? Y aquí hace falta un esfuerzo y una imaginación importante, porque en la manera como está diseñado los consentimientos informados, creo que se tienen que replantear de forma profunda, ¿no? No sé si sabéis cuándo salieron, ¿no?, los consentimientos informados. ¿Sabéis cuándo salieron o no, históricamente? ¿No lo sabéis? Después de los experimentos que hubo, ¿no?, en los campos de concentración de exterminio, ¿vale? Históricamente salieron allí para que no se pueda hacer cualquier investigación con sujetos humanos. Pues si nos olvidamos de esto y simplemente pensamos como investigadores que es un checkbox, vamos mal, y sobre todo si hacemos ciencia ciudadana, ¿no? Totalmente, son cuestiones que merecen darle vueltas y era un poco la idea de este curso. Creo que si no hay más intervenciones podemos dar por aquí cerrada la intervención de Josep. Muchas gracias por darnos esta visión. Yo os pediría un aplauso para él, por favor. Y bueno, sin más, agradecer vuestra asistencia. Esperamos que el curso pretendía daros una visión. Creo que estamos todos de acuerdo en que el compromiso de la ciencia, como decíamos en la apertura, no es una ideología, no es una cuestión ideológica, es inherente al mandato social de la ciencia. Plantea muchas complejidades, hay muchos actores interpelados y que no es una sola solución, son muchas miradas, hay muchas soluciones que tienen que hablar entre ellas y precisamente el curso pretendía esto. Esperamos que haya habido espacio para ello y que encontremos otros espacios en el futuro para seguir tratando de estas cuestiones tan complejas. Paso la palabra a Julia Miralles, que va a cerrar el curso. No sin antes agradecerle que lo haya hecho posible. Ella es la delegada de Ciencia y Universidades. Y es todo tuyo el micro. Bueno, no, muy brevemente, en castellà o así. Vale. No, bueno, muchas gracias por haber venido, ¿no? Yo creo que es muy interesante ver aquí toda esta gente interesada en proyectos que vinculan la ciencia con la ciudadanía. Yo creo que muchos seguramente tenemos algún vínculo con el mundo de la investigación y también o con las políticas públicas o proyectos más asociativos, sociales, y vemos cómo son dos ámbitos muchas veces muy desconectados, ¿no? No es que la investigación no tenga un rol propio, que también seguramente queda
fuera o no necesariamente tiene que estar tan conectado con la ciudadanía, pero sí que necesariamente al menos una parte de la investigación tiene que preocuparse de esa conexión con los problemas del día a día, con los retos de ciudadano. En nuestro caso, desde el Ayuntamiento, intentamos fomentar mucho la investigación sobre los grandes retos actuales, en este caso de la ciudad de Barcelona, pero también de muchas otras ciudades. Y, por lo tanto, como decía Sonia, que yo también quiero sobre todo agradecerle el trabajo hecho y la preparación de ese programa fantástico que hemos tenido, yo creo que esta conexión entre la ciudadanía y la ciencia es necesaria y tenemos que seguir debatiéndola, ¿no? Nosotros, así como pequeño spoiler que os hago aquí, estamos trabajando ya con la CUIM. También quisiera agradecer especialmente a Margarita León, la directora académica, que se ha involucrado mucho en tratar estos temas, y al conjunto de la Universidad Menéndez Pelayo. Estamos trabajando ya con la próxima primavera, más o menos hacia marzo, poder hacer otra pequeña conferencia, ¿no?, de 2 días, vinculada también a la idea de las políticas públicas y la ciencia, ¿no? ¿Cómo fomentamos? Bueno, aquí en Barcelona tenemos, yo he hablado de las subvenciones de investigación sobre retos urbanos, pero tenemos también la Bienal de la Ciencia, tenemos proyectos con escuelas, el Escolab, los pequeños talentos científicos, tenemos muchísimas iniciativas en la ciudad que trabajan estos temas, y un poco ponernos a disposición, conectarnos entre todos y sobre todo pensar y repensar qué podemos hacer en este sentido. Así que muchas gracias, os vamos a invitar a las próximas actividades y esperamos contar con vosotros.